Buenas noches, camaradas. Quería compartir con ustedes una publicación que compartió el moderador del grupo, Cari Cueti, en el grupo Aplicando el Materialismo Histórico de Facebook. Están todos invitados, por supuesto, a sumarse. Comparte PRT Valle de RN y de Río Negro y Neuquén. Reproducimos el artículo que publicamos en el último número especial de nuestra revista La Comuna bajo el título Rusia, el imperialismo y los desvaríos del reformismo, en donde abordamos algunos aspectos que consideramos esenciales para el debate ideológico en las avanzadas de la clase obrera y los sectores populares. Nos referimos a lo que está ocurriendo en Ucrania, el papel del Estado ruso y el concepto de imperialismo. ¿Rusia es imperialista? ...7 de mayo del 2022... ¿Rusia es imperialista? El conflicto en Ucrania ha generado un sinfín de posturas políticas en el arco de la autodenominada izquierda. Varios debates atraviesan el problema de la guerra y la posición que las y los revolucionarios debemos asumir. Hay quienes justifican la invasión rusa, quienes piden a gritos que intervenga la OTAN de manera indirecta, hay quienes señalan que se trata de una guerra imperialista, quienes la declaran como una defensa de Rusia ante el cerco de Estados Unidos y la OTAN, y quienes afirman que Rusia no es imperialista, pero que sin embargo pretende colonizar Ucrania. En fin, hay para todos los gustos. De todos los debates en curso, uno nos parece central para poder posicionarnos correctamente con independencia de clase: la caracterización de Rusia como imperialista o no imperialista. No alcanza, evidentemente, con señalar que se trata de una guerra imperialista. Hay organizaciones políticas que así lo hacen, como el Partido Obrero, y, sin embargo, señalan de manera unipolar al bloque Estados Unidos-OTAN, siendo Rusia una burocracia restauracionista. En el presente trabajo nos proponemos analizar la caracterización de Rusia como imperialista, algo que a los ojos del pueblo trabajador resulta muy obvio, pero que para las mentes de la izquierda hegemónica parece no serlo. De todas las posiciones a las que hemos accedido, las referencias vuelven siempre a un mismo punto: un artículo publicado en Monthly Review el 2 de enero del 2019, escrito por un tal Stanfield Smith. El PTS ha traducido su artículo en La Izquierda Diario y lo ha republicado por su red internacional. Esto revela la importancia que le dan al mismo. Primero expondremos brevemente nuestra concepción general del imperialismo, luego examinaremos el artículo mencionado y al final veremos otros argumentos vertidos en las posiciones de esa izquierda hegemónica argentina que considera a Rusia como una potencia militar, mas no imperialista. Nuestra concepción del imperialismo. En su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin caracteriza que el imperialismo nace de la naturaleza autoexpansiva del capital en un momento determinado en que el mercado capitalista se ha extendido ya en el conjunto del globo. En su estudio divide el desarrollo del capital en tres etapas. Primera, de 1860 a 1880, punto culminante del desarrollo de la libre competencia. 2. Después de la crisis de 1873, donde comienza un largo periodo de desarrollo de los cárteles, los cuales solo constituyen todavía una excepción, no son aún sólidos, todavía representan un fenómeno pasajero. Y 3. Auge de fines del siglo XIX y crisis de 1900 a 1903. Los cárteles se convierten en una de las bases de toda la vida económica. Para Lenin, el imperialismo no es una política deliberada de algunas potencias económicas, sino una fase determinada del propio desarrollo del sistema capitalista, cuya principal característica es el desarrollo del capital monopolista.
El carácter imperialista de un país no está dado por su política exterior, ni por el color de sus gobiernos, sino por el hecho de que sirvan al capital monopolista. Se trata de un problema eminentemente económico, no administrativo o coyuntural. Por eso, durante todo su libro, Lenin vuelve una y otra vez sobre este problema. Lo que hay de fundamental en este proceso, desde el punto de vista económico, es la sustitución de la libre competencia capitalista por los monopolios capitalistas. El imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Su formación, afirma, arranca históricamente por la monopolización de las materias primas, el control de los sindicatos, el dominio de los mercados, la imposición de precios y la privación de crédito. Estos últimos tres factores solo pueden ser conseguidos desde ya gracias a la fusión del capital industrial con el capital bancario y comercial, constituyendo así la denominada oligarquía financiera. Pero cuando esta operación crece hasta alcanzar proporciones gigantescas, resulta que un puñado de monopolistas subordina las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista, colocándose en condiciones, por medio de sus relaciones bancarias, de las cuentas corrientes y otras operaciones financieras, primero de conocer con exactitud la situación de los distintos capitalistas, después de controlarlos, de ejercer influencia sobre ellos mediante la ampliación o la restricción del crédito, facilitándolo o dificultándolo, y por último, de decidir enteramente su destino, determinar su rentabilidad, privarlos de capital o permitirles acrecentarlo rápidamente y en proporciones inmensas, etc. De manera tal que para Lenin el concepto de monopolio es más amplio que para la economía burguesa. No se trata que una empresa maneje toda una rama productiva en tanto propiedad directa, jurídicamente constituida, sino en que un sector muy concentrado del capital dirija el conjunto de la producción, incluyendo los capitales menores que quedan subordinados a estos. En este proceso, como fenómeno nuevo, el capital bancario cumple un papel muy importante como forma de centralización de capitales, aspecto sobre el que volveremos más adelante. Es verdad que el capitalismo sufre transformaciones. Es verdad que el capitalismo de hoy dista mucho de ser el mismo capitalismo de la época de Marx, aunque sus leyes fundamentales sigan tan vigentes como nunca. Lenin analizó las transformaciones del capitalismo en su época y determinó la formación de capitales monopolistas diversificados, es decir, fusionados en operaciones industriales, comerciales y bancarias, como el rasgo característico de su tiempo. Además, señaló las transformaciones que el Estado debía sufrir producto del desarrollo de esta burguesía altamente concentrada y lo plasmó en El Estado y la Revolución, obra que constituye una continuidad directa con imperialismo, fase superior del capitalismo. Pero los tiempos cambiaron y el capitalismo de hoy no es el mismo capitalismo que el de la época de Lenin. Sin embargo, sus leyes fundamentales no han perimido. En 1910, la oligarquía financiera estaba fuertemente arraigada a sus países de origen. Por eso se hablaba de burguesías nacionales y por eso también los estados representaban intereses específicos de dichas burguesías. A medida que el capitalismo se fue expandiendo sobre los distintos rincones del mundo, esas oligarquías financieras fuertemente arraigadas en sus países de origen se fueron transnacionalizando, es decir, comenzaron a dominar de manera creciente las economías de otros países, pero no necesariamente en un proceso estricto de imposición colonial del capital, sino en un proceso de fusión y absorción con las burguesías nativas. Este proceso, poco estudiado por el marxismo contemporáneo, es reconocido ampliamente por los propios economistas burgueses y denominado como la tercera ola en materia de fusiones y absorciones, caracterizada justamente por este proceso de expansión del capital como salida a la Segunda Guerra Mundial, 1950-1970. Sobre esta expansión de capital se pusieron muy de moda las teorías de la dependencia, en un proceso que, como vemos, en realidad era mucho más profundo que la simple imposición de países centrales sobre periféricos, porque el problema no era de países sino de capitales. El proceso de integración mundial modificó el carácter de los estados. De representar a burguesías nacionales, los estados pasaron, en un proceso más o menos largo de acuerdo a las distintas coyunturas nacionales,
a ser una joya en disputa entre las distintas facciones del capital transnacional, lo que incluye no solo los capitales oriundos de esos países, de países constituidos como potencias capitalistas, sino también a sus socios locales absorbidos. Eso explica perfectamente cómo, por ejemplo, con la reestatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández, los capitales beneficiados, Dow Chemical, Chevron y BP, fueron distintos a los beneficiados durante el gobierno de Mauricio Macri, la Shell, por citar tan solo un ejemplo. Allí se ve claramente cómo los capitales se disputan la administración del Estado para obtener beneficios extraordinarios por sobre sus competidores. La compleja red de entrecruzamiento de capitales, donde una misma empresa comparte acciones entre varios fondos de inversión, los cuales a su vez se encuentran en disputa entre ellos, complejiza tremendamente el papel de los estados, que pasan a ser herramientas no al servicio de toda la burguesía en general que opera en un país, ni siquiera de la oligarquía financiera nativa, sino de las facciones del capital transnacional que en ese preciso momento histórico controla los resortes del Estado. Por eso las políticas estatales son tan cambiantes, puesto que se modifican al ritmo de los cambios accionarios de las firmas y de la hegemonía de mercado en cada momento específico, y por eso mismo los estados tampoco pueden tener políticas económicas a largo plazo, porque de lo que se trata para los grupos monopolistas, una vez que conquistan determinados espacios de poder sobre sus competidores, es desviar fondos estatales bajo la forma de subsidios y exenciones lo más rápidamente posible antes de perder tal posición privilegiada. Ello resulta más rentable desde el inmediatismo de los negocios que realizar inversiones a largo plazo para beneficiar a la burguesía en general. El rasgo característico del viejo Estado era su capacidad de encarar inversiones como fondo común de la burguesía en general. El rasgo característico de los estados contemporáneos es su utilización para obtener beneficios sobre facciones particulares del capital monopolista. Ello genera una dificultad muy grande para sentar las bases de negocios a largo plazo. Que la competencia capitalista se desarrolla también en el marco de las políticas de Estado es algo claro como el agua, y que muy bien se vislumbra, por ejemplo, en la política de Alemania respecto al proyecto Nord Stream 2. El Estado alemán tuvo una política prorrusa por los negocios en juego que había con la distribución de gas en Europa, enfrentándose a otros grupos económicos, muchos de ellos también europeos. Cuando estos capitales perdieron hegemonía, rápidamente hubo un vuelco de 180 grados en la política energética alemana, de defender a capa y espada la inauguración del Nord Stream 2, pasaron a prohibir la certificación del gasoducto, planear la importación de GNL proveniente de Estados Unidos y proveer de armas a Ucrania. ¿Cómo se explica semejante giro si no es por el cambio en el rumbo de los negocios de los capitales que controlan dicho Estado? Porque claramente no se trata de decisiones de índole política, geopolítica ni diplomática. Por tanto, de la caracterización hecha por Lenin respecto al imperialismo, la modificación central que planteamos para el actual periodo histórico consiste en la transnacionalización de los capitales, borrando cualquier tentativa de burguesías nacionales con proyectos independientes y subordinando los estados a los intereses particulares, no ya de la burguesía monopolista en conjunto, sino de la facción específica que se imponga en la administración del Estado en un momento específico. Los argumentos de Monthly Review. Ahora pasaremos a analizar si en Rusia el capitalismo se halla efectivamente en la fase imperialista o no, de acuerdo a lo planteado por Lenin y retomado en Monthly Review. Ocasionalmente introduciremos el problema de la transnacionalización del capital, pero dando prioridad a los otros elementos mencionados. Según Monthly Review, Lenin enumeró las siguientes condiciones para que un país sea efectivamente imperialista. Pero las definiciones demasiado breves, si bien son cómodas, pues recogen lo principal, resultan insuficientes, ya que es necesario extraer, además de ellas, otros rasgos muy esenciales de lo que hay que definir. Por eso, sin olvidar lo convencional y relativo de todas las definiciones en general, que jamás pueden abarcar en todos sus aspectos los múltiples vínculos de un fenómeno en pleno desarrollo, conviene dar una definición del imperialismo que contenga los 5 rasgos fundamentales siguientes. 1. La concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. 2. La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera. 3.
La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande. 4. La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo. 5. La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, empezando el reparto del mundo por los trusts internacional y terminado el reparto de toda la tierra entre los principales países capitalistas más importantes. Para empezar, el propio Lenin, como previendo su vulgarización, nos aclara que las definiciones sintéticas jamás pueden abarcar en todos sus aspectos los múltiples vínculos de un fenómeno en pleno desarrollo, de manera tal que tomar a pie juntillas como elemento excluyente de estas definiciones sería un tanto arbitrario.